Aníbal Pérez Liñán, bienvenido al ciclo de protagonistas de la ciencia política de la Universidad de Buenos Aires, este espacio que realiza la carrera junto con el CEPIA, al cual agradecemos, como siempre. Y bueno, en primer lugar, bienvenido, muchas gracias por concedernos en esta entrevista. Y arrancamos siempre con, por parte del entrevistado, con una autopresentación, así que nos gustaría que en primer lugar nos puedas comentar tu lugar de nacimiento, cuáles son tus temas de interés dentro de la ciencia política, qué te llevó a estudiar eso, cuáles fueron los cargos institucionales que ocupaste y un poco tu trayectoria de grado y de posgrado. Súper. Bueno, gracias Germán por invitarme, gracias Mayra, es un placer realmente estar con ustedes hoy. A ver, mi nombre es Aníbal Pérez Liñán, estudié ciencia política en Argentina, en la Universidad de El Salvador, soy nacido aquí en Buenos Aires. Después fui a hacer mi doctorado a la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Y de ahí fui a la Universidad de Pittsburgh como profesor por 17 años. Y en 2018 volví a la Universidad de Notre Dame como profesor, y ahora soy director del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en Notre Dame. Los temas de investigación que siempre me apasionaron fueron los temas de democracia, de Estado de Derecho, derechos humanos y sobre todo creo que el tema que siempre me preocupó de una manera u otra a lo largo de todo mi trabajo fue cómo contener el poder del Ejecutivo, ¿no? Cómo hacer para que el Poder Ejecutivo no abuse de la autoridad que las constituciones presidencialistas le dan, que es tan importante. Perfecto. Bueno, nos gustaría saber qué fue lo que te incentivó a estudiar y después a investigar en ciencia política. Creo que esa es una historia de por qué en la vida hay que aprovechar la mala suerte. Ah, sí. Porque yo vengo de una familia mi familia nunca fue particularmente politizada y nunca tuvo una gran experiencia académica, ¿no? Entonces cuando estaba en la escuela secundaria, quería estudiar Derecho, como mucha gente, y en mi escuela, en mi colegio, hacían una feria en la que iban los exalumnos y exalumnas a hablar sobre las carreras que habían estudiado. Claro. Entonces, el día que había esa feria, que tocaba hacer esa feria, yo llegué tarde, por alguna razón que no recuerdo cuál era, y entonces llegué a donde estaba hablando el pibe que estaba hablando de Derecho y estaba lleno de estudiantes alrededor, no podía escuchar. Y al lado había una chica que estaba sola, entonces me moví y le dije, ¿vos acá de qué estás hablando? Y me dijo, no, yo estoy acá para hablar de ciencia política. Y ese día, esa chica, Rosana Fontanella, me acuerdo de su nombre, me convenció de que tenía que estudiar ciencia política. Y para mí entrar en la carrera de ciencia política en El Salvador fue una experiencia increíble, porque fue la sensación de poder ser parte de una ciencia que era algo naciente, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en El Salvador, recuerdo algunos profesores que decían, piensen que los clásicos de la ciencia política, tal como la conocemos, hoy todavía están vivos, ¿no? Hoy en día ya no están vivos, pero en ese momento estaban. Y entonces fue la sensación de que uno podía ser parte de este proyecto intelectual que realmente estaba en desarrollo temprano. Claro. Qué interesante. Bien, antes de pasar al siguiente, quisiera hacer un poco de hincapié en eso. ¿Cómo era estudiar entonces? Si podías comentar un poco más sobre eso en esa época, más o menos de qué década estamos hablando y cuál era el clima que se vivía. Bueno, El Salvador tiene una trayectoria en ciencia política bastante destacada y cómo se sentía esto, ¿no? De pertenecer a la comunidad en cierto sentido. Creo que fue un momento muy interesante. Yo estudié ciencia política, entré a la carrera a fines de los 80 en Argentina, terminé a principios de los 90. Era un momento políticamente interesante porque era el momento de la democracia temprana en Argentina, ¿no? Habíamos salido del gobierno de Alfonsín, estaba la gran crisis económica, la primera de las tantas crisis económicas de fines de los 80, principios de los 90, la transición del gobierno de Alfonsín al gobierno de Menem. Políticamente era un momento muy interesante para tratar de entender lo que estaba pasando y para ser alguien que quería ser politólogo en el futuro. Intelectualmente era un momento interesante también, porque había un debate intelectual que venía de los años 70 y 80, en donde había, creo, una transición entre una concepción de la ciencia política mucho más sociológica, anclada en el análisis de clases sociales y con una visión muy macro de la sociedad, a la ciencia política como la conocemos nosotros hoy en día, que es una percepción mucho más institucionalista, mucho más anclada en cuestiones de metodología. Ese debate todavía estaba vivo, ¿no?
Y entonces era un momento no solo políticamente interesante, sino intelectualmente interesante. Y era un momento en donde formar parte de esa comunidad que se estaba formando en una ciencia política que estaba mucho menos institucionalizada y mucho menos profesionalizada que hoy en día, era un proyecto que a mí me entusiasmaba mucho, era muy estimulante. Qué interesante, bien. Y ahora esta pregunta apunta un poco a tu experiencia personal, pero, o sea, desde tu consejo más en cuanto a valores, pero también un poco a la trayectoria académica. ¿Qué le recomendarías a un joven que quiere estudiar ciencia política o que no se decide o que está ingresando a la universidad? Bueno, mi consejo es sesgado, ¿no? Creo, pero yo le diría que no pierda la oportunidad de hacerlo, porque que no pierda la oportunidad de hacerlo si realmente siente pasión por estudiar los problemas de política, ¿no? Si siente la pasión por entender y descifrar el mundo de la política. Estudiar ciencia política, a diferencia de otras carreras, no es una carrera habilitante en el sentido de que te da un título para ejercer una profesión concreta, pero es una carrera que te da las herramientas para entender procesos de política que son relevantes, no solo si uno piensa en cuestiones del Estado, sino también hoy en día si uno piensa en el trabajo de las ONGs, el trabajo de las grandes corporaciones. Hay un montón de espacios en donde esas capacidades que uno adquiere en la carrera son altamente relevantes hoy en día. Pero creo que lo que es distintivo de esa formación es que te prepara para seguir aprendiendo. Nunca hay un estado terminal en el cual aprendiste lo que tenías que aprender y puedes ejercer la profesión, ¿no? Claro. Uno tiene la base para seguir aprendiendo todo el tiempo. Entonces, si uno tiene la pasión para seguir aprendiendo todo el tiempo, creo que es la mejor carrera del mundo. Si uno no tiene esa predisposición, entonces puede ser un poco frustrante también. Claro, como un proceso constante. Es un proceso constante, Claro. sí. Bueno, uno de los temas en los que te especializás es en la democracia y queríamos saber también de dónde había surgido ese interés por entender la estabilidad, la persistencia de las democracias, la calidad que tienen, entre otras cosas. Creo que hay un poco de historia personal y un poco de historia intelectual también, ¿no? En eso. La historia personal es... yo nací durante el gobierno de Onganía, en una Argentina en la cual la democracia no estaba garantizada y siempre estuvo en duda, ¿no? Estudié ciencia política en un momento en el que la democracia era nueva y frágil y no sabíamos qué iba a pasar. Entonces creo que para toda mi generación la pregunta de la democracia fue, en primer lugar, si la democracia era posible, era sostenible en un país como Argentina, que era como la gran pregunta de los años 60, 70, 80, hasta comienzos de los 90. Y después mi generación tuvo de algún modo el privilegio de transitar de esa pregunta sobre la gran incertidumbre de la democracia hacia la pregunta de, bueno, ahora parece que la democracia está acá y es más o menos estable y tenemos que entender cómo funciona. Entonces tuvo una serie de preguntas institucionales sobre cómo funcionaba la democracia, cuáles eran las instituciones que permitían avanzar, cuáles eran las instituciones que creaban problemas. Entonces, ese momento histórico fue particularmente interesante, como decíamos antes. Ahora, después intelectualmente, yo estudié mi doctorado en la Universidad de Notre Dame, donde tuve profesores como Guillermo O'Donnell, como Scott Mainwaring, que eran personas que estaban todo el tiempo pensando en estos problemas sobre la democracia. Y entonces, de algún modo, tuve el privilegio de empezar a pensar todos estos problemas con ellos, ¿no? Claro. Sí, qué honor. Bárbaro. Y siguiendo con esta cuestión sobre la democracia y la calidad de la misma, ¿no? En este 2024 que está terminando ahora en unos días, ya se cumplieron 50 años en abril del inicio de la tercera ola democratizadora, ¿no? Que tiene inicio en Portugal en 1974 con la Revolución de los Claveles. Sin embargo, hoy en día, para quienes estudiamos ciencia política, uno de los términos más recurrentes por parte de los académicos y de quienes componen la disciplina son las categorías de democracy backsliding o de ola de autocratización, sí, o de deterioro o desgaste de la democracia. ¿Qué reflexión haces de
esta etapa? ¿Qué herramientas académicas crees que son útiles? ¿O crees que estamos en una ola autocratizadora o que son nuevos patrones de desgaste de la democracia? ¿Qué reflexión haces al respecto? Mira, Germán, yo creo que recién decía que a mí me tocó como estudiar ciencia política en un momento interesante, ¿no? Pero creo que para alguien que estudia ciencia política hoy, el momento es igualmente interesante. Mi sensación es que ese proceso, ese gran proceso, el momento histórico de democratización que se abrió con la Revolución de los Claveles en el 74, 50 años después se está cerrando. Creo que hubo un arco democratizador ahí que es un momento histórico que se cerró y estamos entrando en otro momento histórico en el cual tenemos un punto de partida mucho mejor porque hay muchos más países que son democráticos hoy en día, pero esas democracias que siempre fueron frágiles, en mayor o menor medida, están expuestas a este proceso de erosión que vemos de manera creciente en todo el mundo. Lo interesante es que antes pensábamos que había democracias frágiles, como las democracias latinoamericanas o las democracias nuevas, que eran las democracias que sufrían procesos de erosión por culpa de las élites, por culpa de los conflictos sociales, pero que a diferencia de esas había democracias industriales avanzadas, consolidadas, del nombre que le pusiéramos, que eran democracias que estaban seguras. Y hoy en día sabemos que eso no era así, ¿no? Estados Unidos está en el borde de la erosión democrática, Hungría sufrió un proceso enorme de erosión democrática, Polonia sufrió un proceso de erosión democrática y parece quizás que consiga reequilibrarse, pero no sabemos. Pareciera India, la democracia más grande del mundo, está sufriendo un proceso horrible de erosión. Las democracias claramente están sufriendo, no todas, pero están expuestas a un proceso de erosión que es un fenómeno nuevo, no porque antes no se produjera, en América Latina lo vimos muchas veces, sino porque hoy en día es mucho más generalizado y es mucho más probable. Creo que hay muchas razones por las cuales hoy en día este riesgo es mucho más probable. Creo que tiene que ver con las nuevas tecnologías de comunicación, hay una serie de dinámicas que producen esto. Pero en ese sentido, creo que pensar la democracia hoy en día, pensar la posibilidad de supervivencia de la democracia y pensar el tipo de democracia que va a emerger en el siglo XXI es un desafío intelectual que para la nueva generación de politólogos y politólogas es algo que es tan interesante y tan desafiante como fue para mi generación pensar la viabilidad de la democracia a principios de los años 90. Tal cual. Claro. Bueno, entre nosotros, los estudiantes de la UBA de Ciencia Política, sos muy reconocido por el texto de juicio político a los presidentes en América Latina y por eso surgió la duda de cómo cocinaste esa investigación, cuáles fueron las preguntas que dispararon el proyecto, si nos querés contar un poco de ese texto en particular. Creo que esa es otra historia de cómo aprovechar la mala suerte en la vida. Okay. Yo tenía interés. Lo que creo que a menudo ocurre es que nos interesa estudiar cosas, ¿no? Claro. Como decimos, quiero estudiar partidos políticos, o quiero estudiar sindicatos. Yo, cuando estaba empezando mi tesis doctoral en Notre Dame, decidí que quería estudiar los medios de comunicación, porque me parecía que era un gran tema. Y sobre todo la relación entre medios de comunicación y partidos. Entonces hice una propuesta de investigación comparando Argentina y Brasil, y se la mostré a Guillermo O'Donnell y me dijo, esta propuesta es horrible. me dijo, no, es una buena idea, pero no vas a poder hacerla porque es inviable, es muy difícil de que la puedas operacionalizar, tenés que repensarla. Entonces fui a Scott Mainwaring y le dije, a Guillermo no le gusta mi propuesta. Me dijo, bueno, a mí me parece que está bien, pero si a Guillermo no le parece que está mal, deberías pensarla de nuevo. Entonces ahí eso me forzó a pensar cuál era el aspecto de los medios de comunicación que me parecía importante en el contexto histórico. Estamos hablando fines de los años 90. Y entonces lo que descubrí en ese momento es que muchas veces, más que estudiar cosas, partidos, medios, sindicatos, lo que tenemos que pensar es cuáles son los procesos en los cuales esos actores se insertan y por qué son importantes en esos procesos. Entonces, al repensar mi propuesta de tesis, lo que tuve que pensar fue, bueno, ¿por qué los medios de comunicación son importantes? ¿En qué contexto son importantes? Y ahí fue donde fue muy evidente que había un contexto particular en el cual estaban jugando un rol fundamental, que era el contexto de las investigaciones por escándalos de corrupción, que curiosamente
afectaban a los presidentes, que hasta ese momento parecían intocables y parecían invulnerables parecían impunes frente a los abusos del Ejecutivo, y que estaban activando estos procesos de juicio político en Brasil, en Venezuela, después en Ecuador y en otros lugares. Entonces, finalmente, lo que empezó como la intención de estudiar un objeto, que eran los medios de comunicación, terminó siendo el estudio, creo yo, mucho más interesante de un proceso, que fueron los procesos de juicio político. Perfecto. Claro. Muchas gracias. Bien, como decía recién Mayra sobre este estudio, ya han pasado 15 años desde la publicación de este libro tan reconocido y han habido más casos sobre impeachment o de juicio político en la región, en América Latina en particular. Hemos tenido el caso de Dilma Dilma Rousseff en el 2014, Lugo. Hemos tenido hace unos años, a Pedro Castillo en Perú, el caso de Bolivia, que quizás se puede insertar en este nuevo patrón de inestabilidad política. ¿Cómo evalúas hoy en día, unos años después, la situación de la democracia o si es posible que continúe este patrón con presidentes minoritarios en el Congreso, con escándalos de corrupción o cuando la opinión pública no le es favorable? ¿Qué balance haces actualmente de la región y la democracia? Mira, si pensamos en el tema de los juicios políticos en particular, digo, hay muchos temas de la democracia que podríamos hablar, pero si pensamos en ese aspecto en particular, creo que la evolución del pensamiento sobre los juicios políticos entre nuestros colegas, ¿no?, muestra de algún modo cómo nuestra propia percepción de la realidad evoluciona con la evolución de la realidad. Claro. Cuando yo empecé a trabajar sobre este tema, creo que el consenso que había en la literatura era un consenso mucho más optimista sobre la función que estos juicios políticos cumplían al remover del poder a presidentes como Fernando Collor o Carlos Andrés Pérez. Había, me parece, una percepción en ese momento que los juicios políticos representaban la respuesta del poder legislativo frente a una presión popular contra las políticas neoliberales. Entonces había como toda una interpretación optimista de lo que estaba pasando. Esa interpretación optimista, como dijiste, desapareció con el juicio político de Fernando Lugo en 2012 y con el impeachment a Dilma Rousseff en el 2016 y con todo lo que vino después, el lío permanente en Perú. Hoy en día creo que hay una lectura mucho más pesimista de lo que esos juicios políticos representan. Lo interesante es que en realidad representan las dos cosas, ¿no? Claro. El juicio político es un instrumento que la legislatura activa, a veces en un contexto en el cual está justificado y muchas veces en un contexto en el cual no está justificado. Y por supuesto siempre hay un debate político sobre si el juicio político está justificado o no. Entonces, parte de nuestra función desde la disciplina es tratar de entender la pelea política que surge alrededor de ese proceso que lo hace tan interesante. Ahora, lo que sí creo que estamos observando, y es en un periodo más reciente, y eso es un motivo de preocupación creciente, es el hecho de que históricamente siempre pensamos, y yo en particular siempre pensé, que el gran peligro para la democracia era el poder ejecutivo, porque es el que concentra más poder en los países presidencialistas, y que en todo caso el poder legislativo, por más que sea corrupto o que use mal el juicio político por razones politizadas o ideológicas, siempre termina siendo una contención al poder ejecutivo. Entonces yo siempre prefiero tener un Congreso que abuse de su poder a un Ejecutivo que abuse de su poder. Ahora, y sigo pensando eso, pero lo que estamos viendo, creo que recientemente, es que hay congresos en América Latina en los cuales se ha formado una, no sé cómo llamarlo, pero una especie de coalición legislativa de impunidad que ha ido expandiendo el poder constitucional del poder legislativo en detrimento del Ejecutivo y en detrimento de la democracia. Perdón, sería este famoso escudo legislativo, como se le suele decir. Sí, pero el escudo legislativo, originalmente cuando pensé esa idea, era simplemente el hecho de que un presidente que enfrenta la posibilidad de un juicio político, si tiene una coalición que lo defienda en el Congreso, zafa porque tiene una coalición que lo defienda. Pero de lo que estoy hablando es algo como más incrustado en el poder legislativo, que son coaliciones que van cambiando las reglas constitucionales para expandir el poder del legislativo en contra del Ejecutivo, pero lo hacen en función y en contra del judicial,
lo hacen en función de proteger acuerdos de impunidad. Creo que estamos viendo eso en Guatemala en contra del presidente Arévalo. Hemos visto eso en Perú de manera consistente, por eso es que ningún presidente consigue terminar su periodo y la presidenta actual se mantiene solo porque tiene un acuerdo con esa coalición legislativa en donde mutuamente protegen su impunidad. Y creo que hemos visto algo en menor medida, pero también estamos viendo una trayectoria similar en Brasil, ¿no? En donde el Congreso ha ido ganando poder institucional en contra del Ejecutivo. Entonces, esta tendencia que históricamente, de nuevo, yo hubiera interpretado como una tendencia optimista, hoy en día no me queda tan claro de ser optimista porque esta expansión del poder legislativo no siempre significa mayor democratización. Qué interesante. Bien. Bueno, en el escenario actual de América Latina lo que podemos ver es un sistema de partidos más polarizado y a la vez más fragmentado. ¿Dirías que este escenario es la tormenta perfecta de la política democrática regional actual? Sí y no. A ver. Sí, en el sentido de que la mayor polarización que hemos visto en muchas democracias, ¿no? Que es una polarización no tanto fundada en polarización ideológica, en diferenciación de los partidos políticos, sino es una polarización muy anclada, es una polarización afectiva muy anclada en odiar al partido adversario ni siquiera a veces es una cuestión partidaria, es una cuestión de identificarse con un líder, presidente o presidenta, y la polarización se produce alrededor del líder, ¿no? Lo que hay un autor, Orçun Selçuk, que habla de polarización afectiva alrededor de los líderes, no alrededor de los partidos. Y creo que esto es verdad, eso es lo que hemos visto. Eso naturalmente erosiona la democracia porque justifica que estos líderes o lideresas abusen de su poder en nombre de defender la causa, facilita que la polarización se radicalice en nombre de defender a la democracia o la causa que sea. Entonces, esta polarización sin duda constituye un espacio en el cual la erosión de la democracia es más probable. La fragmentación del sistema de partidos lo que reduce es la gobernabilidad y crea un sistema más disfuncional, ¿no? Porque el Ejecutivo no se puede poner de acuerdo con el Congreso, no hay forma de avanzar los proyectos legislativos. Pero en un contexto de alta polarización y de erosión de la democracia, a veces eso es bueno, ¿no? Claro. En el caso de Brasil, bajo Bolsonaro, tener un Congreso disfuncional y súper fragmentado, Brasil tiene el Congreso más fragmentado del mundo, me parece que fue una cosa buena, porque si Bolsonaro hubiera tenido una gran mayoría, claro, la democracia hubiera estado en mucho mayor peligro. En el contexto de México, en la medida en que el partido de López Obrador no tuvo una mayoría en el Congreso, había preocupación sobre la democracia, pero en una sociedad polarizada la democracia más o menos se mantenía. Una vez que el partido de gobierno capturó supermayorías en el Congreso, hoy en día vemos que la democracia en México está en un peligro real, simplemente porque la purga del Poder Judicial va a ser enorme, ¿no? Tanto de la Corte Suprema como de todos los jueces federales, y eso significa que básicamente no va a haber ninguna restricción legal al Ejecutivo. Entonces, la fragmentación es un problema de gobernabilidad, pero cuando tenemos presidentes o partidos de gobierno que están dispuestos a erosionar la democracia, prefiero la fragmentación y la disfuncionalidad a la funcionalidad del sistema. Tal cual. Bueno. Volviendo un poco a lo que fue tu ponencia el año pasado sobre la polarización en la democracia y la erosión de la misma en el Congreso de IPSA y de SAP. Quería saber si podrías profundizar un poco en esta línea de lo que venimos hablando sobre es un poco la cuestión del huevo o la gallina, que es consecuencia de que la polarización lleva a un desgaste de la democracia o no necesariamente, o por el contrario, este desgaste es lo que hace que los partidos o los líderes o la opinión pública se polarice en torno, ya sea afectiva o ideológicamente. Sí, ese es un muy buen punto. Como decíamos recién, creo que hay un consenso en la disciplina de que la polarización afectiva, de nuevo, no la polarización ideológica como tal, sino la polarización afectiva abre el espacio para la erosión de la democracia porque justifica que los líderes tanto de gobierno como de oposición
desmantelen las protecciones democráticas en nombre de impedir que los opositores ganen, ¿no? Que los adversarios ganen. Y hay buena parte de la sociedad que respalda esto porque prefiere que los adversarios no ganen, a cualquier costo. Ahora, lo que me parece que la disciplina ha perdido de vista a menudo es que una vez que se active este proceso, la polarización no es simplemente la causa de la erosión democrática. La polarización entonces se refuerza y se agrava como resultado de la erosión democrática. Porque una de las grandes razones para la polarización afectiva es la percepción que tenemos de que quien está en el gobierno, o la oposición si gana las elecciones, va a adoptar políticas que van a eliminar nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas y que esa eliminación va a ser irreversible, ¿no? Que hay un proceso de erosión que es irreversible. Eso es lo que hace que estemos dispuestos a impedir que ganen a cualquier costo. Y entonces, lo que hace el proceso de erosión democrática es que una vez que comience ese proceso de erosión, de desmantelamiento de pequeñas trampas institucionales, de presión sobre los medios de comunicación, una vez que parte de la sociedad percibe que ese proceso está en marcha, entonces se radicaliza todavía más, porque eso les confirma que efectivamente ese proceso de desmantelamiento de la democracia, si permiten que avance, va a ser irreversible. Entonces, no es solo la polarización que activa la erosión democrática. Creo que el proceso más preocupante y el más grave es el proceso por el cual la erosión democrática, una vez que es activada desde el gobierno, acelera la polarización y hace que se acelere el deterioro del proceso. Claro, una retroalimentación. Sí. Tal cual. Bien, y con respecto a uno de los actores más estudiados dentro de la academia, que son los partidos políticos, se escuchan voces hoy en día, sobre todo de la opinión pública, pero también dentro de la academia, acerca de, o dudas sobre si estas instituciones o los partidos políticos tal cual los conocemos ya han tenido su época de oro, su edad dorada, y que va a haber otros medios, otras formas de canalizar demandas, de agregar intereses. ¿Crees que es así, que las nuevas redes sociales o nuevas formas de comunicación van a suprimir la necesidad de estos partidos políticos, o como hemos visto en otros momentos, no en el traspaso de los burocráticos de masa, por ejemplo, se van a reconvertir estas estructuras? Yo creo que se van a reconvertir. Yo, desde que tengo memoria, escucho hablar de la crisis de representación y la crisis de los partidos políticos. Siempre, ¿no? En todos los momentos históricos uno encuentra literatura sobre este tema. Y ciertamente creo que lo que ha ocurrido es que, y eso es muy claro, es que la nueva tecnología de comunicación permite que los candidatos y candidatas puenteen a los partidos políticos para comunicarse con el electorado y puenteen a los medios de comunicación tradicionales también. Entonces, las redes sociales son la gloria de los populistas, simplemente porque si definimos a los populistas como aquellos líderes, lideresas que se comunican con sus seguidores sin necesidad de mediación institucional, eso es exactamente lo que permiten las redes sociales, aunque claro, las redes sociales en sí mismas son instituciones, no tienen algoritmos, tienen reglas que no conocemos muy bien, pero que están ahí. Ahora, creo que está claro entonces que hoy en día se pueden ganar elecciones sin partidos políticos. Eso lo hemos visto en Argentina y lo hemos visto en el resto del mundo. Lo que no está claro es que se puede gobernar sin partidos políticos. Y entonces, en ese sentido, creo que los partidos políticos hasta ahora siguen siendo insustituibles. Claramente se van a tener que adaptar a un mundo en el cual estos candidatos que vienen de fuera no los necesitan para ganar elecciones. Pero ciertamente, dado el diseño institucional de las democracias modernas, me parece muy difícil que la gobernabilidad sea posible sin una estructura de partidos y coaliciones viable. Claro. Perfecto. Bueno, quizá lo podemos anclar un poco con esta otra pregunta que tiene que ver con los outsiders en la política, que se está volviendo un fenómeno mucho más común, sobre todo incluso en democracias más longevas, más estables. Entonces, ¿qué consecuencias crees que pueden traer, tanto para bien como para mal, la presencia de estos outsiders en política? Sí, de nuevo, los outsiders siempre existieron, ¿no? Pero son mucho más viables hoy en día, justamente porque nos podemos comunicar con los votantes sin necesidad de pasar por el filtro del partido político. Sí, sí. O sin tener la aprobación de los medios de comunicación tradicionales. Entonces, esto hace que
los candidatos outsiders sean más viables e incluso diría tengan una ventaja, porque Claro. mientras que los candidatos tradicionales están restringidos en su comunicación por toda esta serie de acuerdos invisibles, de normas políticas que hacen a la profesión de los políticos profesionales, los outsiders pueden decir cualquier barbaridad Claro. porque no tienen ningún compromiso, no tienen ninguna expectativa. Sí. Y eso en las redes sociales hoy en día claramente te da una ventaja. En un mundo saturado de información, el discurso moderado no tiene ninguna atracción y Cierto. solo llama la atención quien dice algo completamente horroroso. Entonces, en esto creo que los outsiders son más viables ahora y tienen una gran ventaja. Y tienen una ventaja para la democracia, que es que los outsiders, justamente porque no tienen esos compromisos al momento de hablar, tampoco tienen los compromisos al momento de actuar. Entonces pueden romper con formas establecidas y acuerdos políticos y viejos vicios de la política que parecían imposibles de cambiar, ¿no? De nuevo, Argentina hoy en día creo que es un ejemplo de eso, pero Estados Unidos es un ejemplo de eso. En todo el mundo vemos ejemplos de eso. Ahora, esa misma libertad y falta de compromisos con las reglas tradicionales que le da a los outsiders una ventaja para transformar la democracia es lo que hace que los outsiders sean un gran peligro para la democracia, porque les da la misma libertad para desmantelar las normas democráticas que han sido establecidas a lo largo de décadas. Entonces, creo que este es el gran dilema para los próximos 20 años de la democracia, que es los votantes quieren outsiders porque son los que prometen cambio, y son los que tienen credibilidad para hacer cambio, porque no tienen compromisos previos. Claro. Pero son esos mismos outsiders sin compromisos los que pueden hacer un cambio que desmantele la democracia desde dentro. Y una vez que eso ocurre, es demasiado tarde para revertirlo, ¿no? Lo hemos visto en Venezuela, lo estamos viendo en El Salvador, posiblemente lo vamos a ver en México. Entonces, ¿cómo potenciar la capacidad de los outsiders para hacer cambios democráticos sin que eso se vuelva en contra de la democracia? Creo que es uno de los grandes desafíos para el futuro. Tal cual. Bien, y antes de pasar a una propuesta que tenemos como para el final de la entrevista, queríamos saber qué temas te encontrás estudiando actualmente o cuáles son las investigaciones que tenés en curso, si se puede saber. En los últimos años he estado trabajando bastante sobre cuestiones de derechos humanos, en particular sobre el sistema interamericano de derechos humanos. En la medida en que vemos crisis de la democracia a nivel nacional, uno de los espacios en donde es posible construir ciertos mecanismos de protección y que es un espacio que se ha expandido de manera muy sistemática a lo largo de todo el siglo XXI, es el espacio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hay una Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, D.C., y una Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica que forman un sistema. En los casos van a la Comisión primero y eventualmente pasan a la Corte. Las dos instituciones, pero en particular la Corte, han desarrollado una jurisprudencia a lo largo del tiempo de cómo proteger los derechos humanos, de cuáles son las obligaciones que los estados latinoamericanos tienen de proteger los derechos humanos, no solo en el sentido más tradicional en los cuales entendemos derechos humanos, de libertades individuales, de protección a la integridad personal, etc. Pero también crecientemente en temas como normas institucionales para proteger la democracia, protección del medio ambiente. Hay una expansión de la concepción de los derechos humanos en el sistema interamericano que hace, creo, que esto permita un espacio de protección de nuestras democracias que se está constituyendo a nivel supranacional. Entonces he estado trabajando sobre este tema y sobre todo he estado trabajando sobre por qué es que a veces los gobiernos latinoamericanos cumplen con las órdenes del sistema interamericano y a veces no. Que esta es creo una gran pregunta pendiente. Muy buena esa clave. Bien, bueno, ahora sí pasamos a una dinámica para cerrar este ciclo. En lo que consiste es en un ping-pong de preguntas entre una opción u otra. Y si querés, podrías justificar brevemente por qué preferís una de esas opciones. Bueno, comenzamos con la primera, que es, para quienes les gusta política comparada, quizás un tema recurrente. Para elegir presidente, ¿colegio electoral o balotaje clásico?
No, balotaje clásico. El colegio electoral es como el VHS, es una tecnología que no se usa en ningún lado. Solo se sigue usando en Estados Unidos porque es imposible de cambiar, y el resultado del colegio electoral creo que es malo en términos de los candidatos se centran en... creo que el 90-95% de las actividades de campaña se concentran en 12 estados nada más de Estados Unidos. Y los candidatos ignoran el resto de los estados porque se los dan por seguros. Y hemos visto en algunos casos como que el resultado de la elección a nivel de voto se revierte cuando el resultado va al colegio electoral. Que quien gana la presidencia del colegio electoral no es quien ganó los votos, como ocurrió en el caso de Hillary Clinton. Entonces creo que el colegio electoral, hay una buena razón por la cual ningún país hoy en día la usa, ningún sistema presidencial. Los sistemas parlamentarios todavía lo usan, pero ningún sistema presidencial que no sea de Estados Unidos todavía lo usa. Bien. Bueno, la segunda es ¿café o mate? Café. Yo soy vicioso del café, sí. Claro. La tercera, choripán o una arepa rellena. Ahí me metiste en problemas con Magdalena. Pero creo que choripán. Choripán, siempre la tierra presente de la Argentina. ¿Pero mate no tomas más? ¿O Tomo a veces con mi familia, pero no soy de tomar mate. Claro, bien. Bueno, y la última que tenemos es un invierno en South Bend, allá en Indiana, o un verano en Lisboa. No, eso no cabe ninguna, esa no es una pregunta válida. Un verano en Lisboa. Ni el verano en Lisboa sin pensarlo. Desde ya. Team verano desde siempre, ¿no? Perfecto. Buenísimo. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por esta entrevista. Esperamos tenerte más seguido por esta casa de estudios y le agradecemos también a la carrera y al CEPIA nuevamente por permitirnos este espacio. Por supuesto. Mayra, Germán, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias.